para la colectiva de almas gemelas y para quien le resuene, el día de hoy las cartas me están diciendo que tu almita gemela como que está apartado de todas las kármicas y de ti. Él está pasando ahorita por un proceso de darse cuenta, de entenderse, de procesar sus miedos. Está solo, 5 de pentáculos. También siento que está actuando de forma egoísta de alguna manera. Está como pensando más en él. Pareciera como que esta soledad lo ha hecho ser un poco eh, ermitaño. Pienso que no está compartiendo con nadie. Siento que también con su familia como que le ha dado la espalda. Al parecer como que no está ahorita en este momento siendo una persona amorosa, participativa, comunicativa. Pareciera que él estuviese aislado, es lo que me dicen las cartas, volvió a salir el ermitaño. Y pareciera que no por mucho más tiempo, pero este momento de aislamiento le va a servir para darse cuenta de muchas verdades sobre sus kármicas, si es que tiene varias, sobre su kármica principal y alguna otra que pueda tener, o sobre ti. Siento que en este momento él está pasando por un periodo o va a comenzar a pasar por un periodo de transformación para los casos a los que le aplique. Y también siento que su kármica principal con la que puede tener familia o hijos está protegiendo a su familia, a su casa, de cualquier trabajo, magia o movimiento de energía que pueda estar haciendo para los que le aplique la kármica de fuego. Pareciera como que ella se dio cuenta que están como trabajándolos por cosas que ella nota en su casa o es intuición femenina o se fue a consultar, no lo sé. El hecho es que me están diciendo que ella está como poniendo protecciones en su casa, porque siente como que si le estuvieran haciendo movimientos de energía. Y es como si ella estuviese pensando, no, yo voy a luchar, pero él no sabe nada. Tu almita gemela no sabe lo que ella está haciendo. Ella está ahorita en un proceso muy mental. Ella no es tonta por lo que veo. Ella no le está diciendo nada, pero ella está poniendo protecciones en su casa, al parecer. Y sí puede ser que la ermita de fuego esté haciendo algún movimiento de energía porque se están en este momento como las dos mirando, las dos están como de alguna manera queriendo lo mismo, es lo que me dicen las cartas, es como si ella quisiera lo mismo, la almita kármica principal quisiera lo mismo que la almita de fuego. Pareciera como que las dos luchan por tener una familia con él, una por mantenerla y la otra por tenerla, por avanzar hacia eso. Y es por eso que la kármica principal como que se lo olió y está poniendo protecciones en su casa, es lo que me dicen las cartas, pero él de esto no está enterado. Es como si ella hiciera todo escondida, sin que él supiera. Pareciera como que él no cree en estas cosas o simplemente no se lo dice ya. Y él ahorita no está muy bien que se diga, volvieron a salir cartas 5 de espadas, 5 de pentáculos. Él está actuando de forma egoísta en este momento, está pensando solo en él, tal vez porque está pasando por una situación difícil, es lo que siento. Tal vez a nivel económico no se siente muy estable, pero sí no está vibrando con la mejor energía en este momento. Salió el diablo, tiene miedos, está pensando mucho en ti, está pensando mucho en todo en realidad. Está en un proceso muy mental en este momento, es lo que me dicen las cartas. Y me están diciendo que a futuro sí puede ser que avance y que tenga valor de buscarte, pero en este momento no lo va a hacer, es lo que me dicen las cartas. Él está ahorita pasando por un proceso difícil de purga, de transformación, y siento como que posiblemente en un futuro no muy lejano sí avance hacia ti, te busque y te proponga algo un poco más estable. Pero es como, las cartas me dicen que es como si tú lo intuyeras, que él está apartado de ti porque tiene problemas en su casa. Es como si tú intuyeras que él está tratando de solucionar los temas de su casa. Y si me dicen las cartas que te va a buscar, aunque él todavía cree que tú, bueno, tiene la duda de que tú lo aceptes. Es lo que me dicen las cartas, que van a haber encuentros, pero él no va seguro al encuentro. Y es como si él estuviese armando su estrategia para que tú caigas o vuelvas a estar con él. Es lo que me dicen las cartas. Es como que la voy a invitar a salir, pero no estoy seguro si ella va a aceptar y si vamos a volver a estar juntos o a comenzar algo. Es lo que me están diciendo las cartas, pero
es un deseo para él y tú también, al parecer, como que se te va a cumplir un deseo. Vaya, dicen las cartas que si tú estás deseando volver con él, eso va a pasar. Va a venir un reencuentro, es lo que me dicen las cartas. Y va a ser un reencuentro para los casos a los que aplique muy bonito, un reencuentro de amor. Él lo está planeando. Y en este momento siento que tú lo intuyes, que tú lo intuyes y él está todavía espiándote, sigue espiándote porque salió el paje de espadas, él como que él no deja de ver tus estados, no deja de ver tus redes sociales, él está como muy pendiente de ti, sin que tú lo sepas, pero él está muy pendiente de ti y posiblemente te venga a cortejar en un futuro no muy lejano. Siento que ustedes van a tener un reencuentro y va a ser un reencuentro muy bonito. Es lo que me están diciendo hoy las cartas. Salieron cartas muy bonitas al final de la lectura cuando quise, digamos, corroborar alguna información que vi. Este es el mensaje para las almitas gemelas. Espero les ayude. Bye.